Bueno, yo creo que ya estamos todos. Si os parece, vamos a dar paso directamente a las intervenciones de la mesa redonda. En primer lugar hablará Ángela Cruz, que es subdirectora general de Urbanismo de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. En segundo lugar, Jaume Forn, director de la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Y en tercer lugar, Antonio Sorolla, gerente adjunto de la vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. A mí sí que me gustaría que, aparte de vuestra intervención, un poco también contestarais la intervención que ha hecho el presidente de la asociación respecto a la propuesta que se hace en una situación de recursos escasos. Si sería conveniente simplificar toda la normativa, sobre todo respecto a protección oficial, para garantizar que las pocas iniciativas que pueda haber se puedan tirar adelante. Pues, Ángela, empiezas tú. Sí, muy bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, que ya la directora general la ha hecho por las dos, en representación del Ministerio de Fomento y en concreto de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, por permitirnos estar aquí en el día de hoy y sobre todo por la oportunidad, ¿no?, que ni ellos, los organizadores, ni nosotros sabíamos que efectivamente esta oportunidad iba a ser tan tremenda y tan cercana en el tiempo, ¿no?, que finalmente el viernes en el Consejo de Ministros se aprobara el paquete de medidas y que oportunísimamente, pues hoy martes ya estemos aquí intentando comentar las novedades más interesantes. En mi caso me va a ser muy complicado no repetir prácticamente cosas que ya ha comentado la directora, porque ha hecho una intervención muy completa de los tres elementos que además se planteaban en el programa como elementos que había que tratar en esta mesa redonda, ¿no? Por una parte, el proyecto de ley de flexibilización del mercado del alquiler. Por otro lado, la otra propuesta normativa, que es el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Y por último, y como elemento instrumental para poner en marcha ambos cuerpos normativos, pues el nuevo Plan Estatal 2013-2016, que lleva casi el nombre de ambas normas. Como decía, los elementos fundamentales de la reforma ya los ha comentado la directora general. Yo quizá me referiré con un carácter un poco más puntual a aquellos elementos que son más novedosos y que, por lo tanto, muy probablemente sean los que susciten o bien dudas o bien incluso debate o incluso el incentivo que supone pensar sobre ellos, ver cómo se ponen en marcha, qué clase de experiencia somos capaces de sacar de ellos, en la medida en que son elementos ciertamente innovadores. Dicho esto, efectivamente vuelvo a referirme al Programa Nacional de Reformas del Gobierno de España, donde se introducían los dos elementos cruciales de lo que iba a ser la política de vivienda, tanto desde el punto de vista económico y sobre todo teniendo en cuenta los recursos asignados a la misma, como desde el punto de vista social, y en ese sentido hablaríamos más de política de vivienda con ese contenido estrictamente social. En este programa se incluía la necesidad de potenciar, frente a lo que había sido el modelo tradicional español, frente al modelo de la propiedad, el alquiler. Y estoy de acuerdo con Carles, que además no tenemos por qué quedarnos ahí. A lo mejor hay elementos intermedios entre la propiedad y el alquiler que deberíamos investigar un poquito más, pero desde luego entre la propiedad y el alquiler estaba claro la descompensación histórica y que hoy se trasluce claramente, dándonos ese porcentaje del país de la Europa de los 15 con menor parque de vivienda en alquiler. Y por otro lado, la rehabilitación frente a lo que ha sido ese modelo constructivo y expansivo propio del urbanismo español, pues básicamente desde que se aprueba la primera ley de suelo de 1956, ¿no? También los planes de vivienda han respondido sin ningún tipo de discusión a ese modelo, ¿no?, de construcción de vivienda, en este caso de vivienda protegida, y de adquisición de esa vivienda básicamente y con un predominio absoluto sobre el alquiler en propiedad. De modo que si miramos
toda la legislación urbanística española, tanto estatal como la autonómica, incluso yo diría hasta fecha de hoy, porque me referiré luego a la ley de suelo, que intentó ser punta de lanza y realmente debemos decir desde el propio Estado pues que evidentemente no lo consiguió, ¿no? Desde la primera ley del 56, pasando por la del 76, hablo de la legislación estatal, el 90, todas las leyes autonómicas de la década de los 90 y del 2000, hasta llegar a la ley de suelo, el modelo ha sido sistemáticamente el mismo: propiciar la nueva construcción, el crecimiento de la ciudad y la transformación de suelos vírgenes, ¿no? Si nos fijamos en los planes de vivienda, este es el plan que hace el número 9 de los planes estatales. El primero de ellos se inicia en el año 1981. Supuestamente todos ellos han tenido un escenario cuatrienal. Un escenario cuatrienal que es muy curioso, ¿no? Porque es un escenario teórico cuatrienal, 4 años, y un escenario práctico que no se sabe. Porque, como bien decía la directora, si una de las ayudas fundamentales del Estado ha ido a subsidiar créditos hipotecarios, pues claro, dependía de los plazos a los cuales se referían esos créditos, de tal manera que bueno, hay compromisos económicos supuestamente derivados de planes estatales que se van hasta el año 2038. Y estamos en el 2013 y con la situación económico-social que tiene ahora mismo el país, ¿no? Bueno, pues estos planes supuestamente, como digo, cuatrienales, este haría el 9º, han sido planes de vivienda sistemáticamente volcados en los dos mismos elementos: construcción de vivienda y prácticamente acceso a la vivienda a través de la propiedad. Aunque no oculto que efectivamente ha habido programas de incentivo y de fomento del alquiler, probablemente incluso ya en el último plan 2009-2012 algo desenfocados, teniendo en cuenta lo que ya era la realidad de un país en crisis en aquel momento concreto, y de hecho el término rehabilitación o incluso las políticas más volcadas en los temas de alquiler empezaron a abrirse camino precisamente en ese plan 2009-2012, y hablamos por lo tanto de una situación económica en aquel momento ya muy complicada y yo diría que casi crítica, ¿no? Con independencia de que, como ya se ha comentado aquí, probablemente el problema que tenemos no es un problema coyuntural. Evidentemente la situación coyuntural es la que ha desembocado en una crisis profunda de la que es importante que hagamos esfuerzos tremendos por salir cuanto antes, remando todos en la misma dirección, ¿no? Pero lo que ha puesto de manifiesto es que probablemente nuestro sistema tiene unos déficits, digamos, de carácter estructural muy importantes, ¿no? Si hablamos de la parte del alquiler, se ha comentado, ya he dicho que probablemente tendría que repetir porque se han comentado muchos de los elementos fundamentales de la reforma, pero el mercado del alquiler español es irrisorio, no es competitivo, no es profesional, y probablemente eso procede de no solo de la normativa que hemos tenido, sino de las políticas de incentivos que han existido al alquiler, ¿no? Y que han sido unas políticas pues que probablemente no han servido para hacer lo que teníamos que hacer, que era por un lado profesionalizarlo para conseguir sacarlo de ese corsé artesanal que tiene del alquiler propietario a inquilino o propietario arrendador arrendatario, permitir, por lo tanto, que empresas encuentren atractivo como objeto social precisamente el alquiler, y por otro lado, pues conseguir que haya una mayor oferta. ¿Cómo conseguimos que haya una mayor oferta para que el alquiler sea más competitivo? Pues dando incentivos que casi siempre vienen de la mano de la seguridad jurídica a los propietarios de las viviendas para que las pongan en alquiler, ¿no? Cuando hablamos de las cifras de este stock sobredimensionado de vivienda, que es uno de los grandes problemas que ahora mismo tiene no solo la economía sino la sociedad española, pues solemos utilizar por una parte los datos del stock de vivienda construida y sin vender, cercano,
parece ser a las 680.000 unidades, pero hablamos también del dato que nos da el censo de vivienda de segunda mano, el último censo disponible, ¿de acuerdo? Todavía no están los datos actualizados del 2011, pero el último censo disponible tenemos el dato de 3 millones de viviendas de segunda mano vacías y sin uso. También hay que saber que de esos 3 millones, pues probablemente 1 millón largo sean viviendas que es que no se podrían poner en uso por circunstancias diversas, desde jurídicas, imposibilidad de ocuparlas, herencias, propietarios predeterminados, hasta viviendas pues que están en una situación pues de lo que hemos ya venido hablando cuando hablamos de operaciones de renovación urbana como infravivienda, ¿no? Viviendas que es que realmente hasta que no se haga una operación importante de sustitución de las mismas es que es imposible ocuparlas, ¿no? Todo esto además con el agravante, y ahí retomo también un poco las palabras del secretario general, de Carles Sala, cuando comentaba cómo en sucesivas épocas, tanto desde el Estado como por parte de las comunidades autónomas, se ha intentado resolver el tema de la vivienda vacía, propiciando su uso o realizando algún tipo de política con la vivienda vacía. Que yo creo que fundamentalmente el elemento que podría sacarlas del lugar en el que están sería ofrecerlas al alquiler y fomentar con ello que hubiera una mayor oferta de vivienda. No obstante, realmente desde el Estado yo he conocido propuestas básicamente desde el año 92, yo diría. Ninguna de ellas prosperó en relación a adoptar medidas normativas en relación con la vivienda vacía, ¿no? Y luego también he conocido iniciativas autonómicas que han ido pues desde el establecimiento de impuestos especiales para las viviendas que estén vacías hasta el supuesto expropiatorio por incumplimiento de la función social de la propiedad, ¿no? Hay alguna comunidad autónoma que permite la expropiación de estas viviendas vacías por mantenerlas desocupadas un plazo superior a un año, ¿no? Esta es la regulación que ahora mismo tiene el País Vasco, con independencia de que no tenga un desarrollo reglamentario que permita poner en marcha como tal esa técnica. Pero bueno, es un problema que efectivamente está ahí, y desde ese punto de vista, en materia de alquiler, la propuesta normativa del Estado iba básicamente encaminada dentro de esa propuesta que contiene el Programa Nacional de Reformas a esos dos objetivos. Por un lado, profesionalizar un poco el mercado del alquiler y hacer que el alquiler sea una propuesta atractiva y real, con una verdadera oferta en el mercado, ¿no? El proyecto de ley de medidas es el que está en un estado más avanzado de tramitación parlamentaria. Se ha cerrado ya el plazo para el trámite de enmiendas en el Senado y por lo tanto esperamos que sea inminente ya su publicación como ley. Es una ley que, con independencia de que la parte de incentivos fiscales para socimis, etcétera, se sacó de la ley y quedó exclusivamente dedicada a lo que era la reforma de los arrendamientos urbanos, tiene básicamente 3 elementos fundamentales. Uno, lo que sería la flexibilización del mercado del alquiler mediante la ampliación de la libertad de pactos entre las partes y la minimización de aquellos contenidos de la ley de arrendamientos urbanos que son de obligado acatamiento, digamos, por arrendador y arrendatario. Por otra parte, lo que es la seguridad jurídica, ampliar los elementos de seguridad jurídica tanto para arrendador como para arrendatario, hasta tanto el mercado del alquiler siga siendo este mercado artesanal que comentábamos. Y por otro lado, intentar, sin tocar, y ese es un grave problema, la ley de enjuiciamiento civil, que está prevista una modificación más en profundidad, y yo creo que con muy buen criterio el Ministerio de Justicia, una ley que es troncal del ordenamiento jurídico español, no quiere modificaciones parciales de la ley de enjuiciamiento, y cuando se haga quiere una modificación global. Pues intentar agilizar en la medida de lo posible y sin tocar, como digo, de manera sensible la ley de enjuiciamiento civil, intentar agilizar los procedimientos de desahucio. Dicho esto, el siguiente instrumento normativo del que se vale el Estado para reformar lo que ha sido un modelo vigente durante más de 50 años y que hoy
con carácter coyuntural, pero porque tiene problemas estructurales muy serios, no funciona y está provocando graves problemas, es el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Este proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros y me acaban de mandar un correo electrónico de que será publicado en el boletín del Congreso. Se espera que el jueves o el viernes a más tardar. Y me comunican también que el Consejo de Ministros el viernes adoptó otra decisión relacionada con el proyecto de ley y es su tramitación por el procedimiento de urgencia. De modo que es probable, no, supuestamente si va por el procedimiento de urgencia, desde luego antes de que acabe el año, a lo mejor incluso en verano, la norma podría estar aprobada definitivamente por las Cortes. ¿Qué puedo decirles de este proyecto de ley, de esta reforma normativa, ¿no? Decirles que ha sido un proyecto apasionante enfrentarse a él, ver cuáles eran los problemas que teníamos en la normativa básica estatal, que ya de por sí es complicado, porque en esta materia en concreto la posibilidad de llegar a invadir ámbitos competenciales ajenos es amplia, porque el urbanismo, la vivienda son competencias exclusivas de las comunidades autónomas y las comparten en cuanto a ordenación, es decir, planificación y gestión con los ayuntamientos, con independencia de que en el Estado somos muy conscientes de cuál es aquello que es legislación básica hoy y que debería ser legislación básica aunque todavía no esté aprobada por el Estado, ¿no? Desde ese punto de vista, para poder empezar a trabajar en la reforma normativa teníamos que tener en cuenta básicamente 3 textos legales, ¿no? En primer lugar, teníamos la Ley de Suelo, aprobada como texto refundido el 20 de junio de 2008, que es una ley donde curiosamente se detecta ya el problema de la necesidad de cambiar un modelo urbanístico que no funciona y donde se detecta que efectivamente a consecuencia de la crisis y del modelo que se había instaurado tendríamos que empezar a caminar por otro rumbo y sin embargo cuando uno analiza los elementos más innovadores o más interesantes que en aquel momento aportó la Ley de Suelo, se da cuenta de que aquellos elementos siguen pensando en el crecimiento urbanístico o en la ciudad expansiva, ¿no? Aquí ha salido un tema y es un tema recurrente. Yo de entrada anticipo que en el proyecto de ley ustedes no lo van a ver, con independencia de que, como bien decía la directora general, a la ley le queda todavía trámite parlamentario y efectivamente quizá ese será el momento, pero uno de los elementos más innovadores que introdujo la Ley de Suelo fue establecer como una base estatal obligatoria que de toda actuación nueva, es decir, de nueva urbanización con uso predominantemente residencial, al menos el 30% se tenía que dedicar a la construcción de vivienda protegida. Otro de los elementos cruciales de la Ley de Suelo es el rescate de plusvalías. Rescate de plusvalías que se lleva, por supuesto, y como ha sido ya tradicional, incluso a los suelos urbanos consolidados, ¿no? ¿Qué son las actuaciones de dotación? Sino la posibilidad de poner en marcha actuaciones aisladas en suelo urbano, en muchos casos consolidado, donde lo que se produce es un incremento de edificabilidad sobre el preexistente. Otro es el debate de qué entendemos por el preexistente, porque hay comunidades autónomas donde el preexistente no es el preexistente de acuerdo con el planeamiento anterior, sino el preexistente materializado y ya construido. Véase, por ejemplo, la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Castilla-La Mancha, ¿no? Bueno, pues esos incrementos de edificabilidad, cambios de uso o aumentos de densidad, automáticamente a través de las actuaciones de dotación generan unos deberes de entrega de suelo a la administración
por una parte para dotaciones y equipamientos, que en esos suelos real y materialmente es imposible, porque son suelos que ya están transformados, y donde entonces empezamos a materializar esas dotaciones y esos equipamientos, o a permutarlas con dotaciones y equipamientos que nada tienen que ver con ese ámbito, con el problema que supone que determinados tribunales entiendan que eso ni es una dotación ni es un equipamiento, cuando a mí, a cambio de esa dotación y equipamiento que no me pueden dar en suelo urbano, me dan una parcela en suelo no urbanizable de no se sabe dónde, ¿no? Y por otro lado, teníamos el deber de entrega de suelo como rescate de plusvalías, que incluso en esas actuaciones en el suelo urbano se destinan a patrimonio público de suelo con la finalidad primordial, nuevamente, de construir vivienda protegida, ¿no? Entonces, existían algunos elementos dentro de la ley de suelo que efectivamente no estaban configurados para propiciar actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, o actuaciones sobre los suelos urbanos, sobre la ciudad ya existente. Además, teníamos otro problema. La ley de suelo pasa de puntillas por el deber legal de conservación, introduce un elemento que ha pasado absolutamente desapercibido, pero que está. La ley de suelo dice el deber legal de conservación, que es el de mantener las edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad. Y ya lo mencionaba la ley de suelo, pasaba como de puntillas, pero eso, de acuerdo con la ley de suelo, formaba parte del deber legal de conservación, con independencia de que a posteriori se aprobara la ley 26/2011, que exige efectivamente los ajustes razonables antes de que finalice el año 2015 para las edificaciones ya existentes, ¿no? Pero es que después de la ley de suelo se aprobó la ley de economía sostenible en el año 2011, y en ella se introducen un capítulo completo con medidas a favor de la rehabilitación, que incluyen lo que podríamos llamar un tercer nivel dentro del deber de conservación. ¿Y por qué digo un tercer nivel? Hablamos del primer nivel, el que recoge la Ley Básica del Suelo, seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato. Tenemos el segundo nivel, que procede directamente de la legislación urbanística autonómica, cuando se habla del deber de conservación porque así lo exija la Administración por motivos turísticos o culturales, que es un plus sobre ese deber de conservación inicial. Y el tercer nivel era el que estableció la Ley de Calidad de Economía Sostenible, que hablaba de la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, básicamente pensando en las obras de eficiencia energética. Y sobre esa ley de economía sostenible vendría a posteriori el Real Decreto Ley 8/2011, que volvió a introducir medidas a favor de la rehabilitación y además una serie de medidas de seguridad jurídica que modificaban a su vez la ley de suelo y que todavía están coleando algunas de sus consecuencias más relevantes, ¿no? En relación con este Real Decreto Ley, bueno, pues recordar que efectivamente es el que introduce la ITE demandada desde el Estado como norma básica, con un plazo que la Federación Española de Municipios y Provincias ya el año pasado nos previno que sería imposible cumplir para todos los edificios que resultaban afectados por la necesidad de cumplimentar esta ITE. Eran todos los edificios con más de 50 años, con independencia de que fueran de tipología colectiva o no, es decir, viviendas unifamiliares, además con un criterio algo complejo de entender, ¿no? Situadas en municipios de más de 25.000 habitantes, que ni siquiera es un tipo de municipio que el censo nos permita saber a cuántas edificaciones afecta, ¿no? Y luego, además, este Real Decreto Ley introdujo medidas de seguridad jurídica, todas ellas demandadas a consecuencia de aquellos impactos tremendamente negativos que sobre la seguridad jurídica tuvo el boom inmobiliario, básicamente de inseguridad, de inversores, de compradores y de manera muy sensible, que fue lo que en aquel momento pesó mucho, de los inversores extranjeros, de compradores extranjeros que se encontraban con viviendas compradas supuestamente con todos los parabienes deducidos del registro de la propiedad, que luego ni tenían licencia ni tenían las autorizaciones necesarias, etcétera. Bueno, esto motivó que efectivamente se introdujeran algunas modificaciones en la ley de suelo, entre ellas pues quizá la más
famosa es la de eliminación de la regla tradicional del silencio positivo en determinado tipo de licencias, que abarcaba incluso a la licencia de primera ocupación, las que permitían el primer uso de las edificaciones, alterándola o pasándola a un silencio negativo, de tal manera que lo que se requería era la autorización expresa por parte de la administración pública. Bueno, pues con ese contexto normativo nos encontramos que lo primero que teníamos que hacer en la ley era crear un marco normativo que evitara esa dispersión y que diera certeza y seguridad jurídica a este tipo de operaciones. Y cuando empezamos a trabajar en estas tres normas, dedujimos que incluso había una parte que era difícil de encajar en cualquiera de ellas, básicamente en la ley de suelo, y por lo tanto necesitábamos una norma con un cuerpo sustantivo propio, aunque fuera más corto a lo mejor que la reforma de las otras leyes, y luego incorporar a esta ley todo aquello que, derivado de la necesidad de fomentar la rehabilitación, la regeneración y renovación, estaba en otras normas y necesitábamos que estuviera aquí. Y de ahí que efectivamente se plantee en la ley una reforma, no solo de la ley de suelo, es la más completa, entre otras cosas porque gran parte de lo que se contiene son elementos que efectivamente son en la ley de suelo donde deben estar o donde deberían haber estado. Y luego tenemos unas reformas ya más puntuales. Es relevante también la de la ley de propiedad horizontal, en cuanto a la flexibilización de las mayorías o incluso a eliminar una serie de acuerdos de las comunidades que realmente es que hoy no se producen. Es decir, si una administración obliga a la realización de determinadas actuaciones, es la decisión administrativa la que ordena que se realicen, y eso no se somete a votación de la comunidad de propietarios. Cuando se recibe una orden de ejecución de una administración por el incumplimiento del deber de conservación y por la necesidad de realizar obras que afectan a la seguridad del inmueble o a determinados contenidos del deber de conservación, las obras se tienen que realizar, y por lo tanto probablemente la comunidad lo que tendrá es que adoptar el acuerdo de cómo se reparten la cuota parte de los gastos que impone esa orden de ejecución, pero desde luego no la decisión de si la obra hay que hacerla o no, porque es una decisión que adopta la administración pública competente. Esto ya es así, no es que lo diga la ley, esto ya es así cuando aquellas obras son obligatorias, ¿no? Se modifica de manera muy puntual la Ley de Ordenación de la Edificación y el Código Técnico, con la idea de armonizar la inexistencia de la mención a las obras de rehabilitación que no requieran proyecto en la LOI y que sí están en el Código Técnico de la Edificación. Y más allá de esto, pues la ley efectivamente lo que hace es una reconsideración de que desde el Estado se pida un informe que es exactamente la inspección técnica de edificios y además a sus solos y exclusivos efectos. ¿Cuál es el efecto típico de la inspección técnica de edificios, con independencia que se regule de otra manera por parte de las comunidades autónomas? Detectar las deficiencias y establecer un plazo razonable para que esas deficiencias efectivamente se resuelvan, acometiendo por parte de la comunidad de propietarios las obras que correspondan, ¿no? Bueno, dicho esto, y ya no me quiero demorar más, el tercer elemento que desde el Estado entendíamos que era fundamental para acometer las reformas era el instrumento que planteaba cuáles iban a ser los incentivos, ¿no? Y los incentivos, efectivamente, nos encontramos en un momento de estabilización presupuestaria con restricciones muy importantes y la realidad es la que es. Por lo tanto, efectivamente, el plan estatal tiene ayudas para estas políticas, pero tiene ayudas que no tienen nada que ver con las dotaciones presupuestarias que este tipo de planes han tenido en otras épocas. De modo que la idea fundamental era trabajar en aquellos modelos que ya en otros países europeos han tenido éxito, que era atraer a la iniciativa privada, a las empresas privadas, para que ocupen ese gap que no van a poder ocupar ni las comunidades de propietarios en situación difícil para acometer determinadas obras, ni las administraciones públicas también en situación difícil para poder acometer con subvenciones directamente obras de rehabilitación que se llevan casi el 70%. O sea, tenemos estudios donde las más importantes operaciones de rehabilitación que se han hecho en los últimos años en España eran un 70% costeadas por las administraciones públicas, con independencia que fueran Estado, comunidad autónoma y ayuntamiento,
ayuntamiento y un 30% la propiedad. La idea es disminuir ese porcentaje de los propietarios y disminuir también el porcentaje de la administración, y que ese hueco puedan ocuparlos las empresas privadas, desde empresas de servicios energéticos en el caso de obras de eficiencia energética, a través, como está ocurriendo en otros países, de los, digamos, capitalizando los ahorros de energía que se consiguen nada más terminar la obra de rehabilitación de eficiencia energética, u otro tipo de empresas, pues con operaciones urbanísticas. Desde luego el urbanismo español ha sido tremendamente inventivo para otras muchas operaciones en suelos vírgenes, de modo que hay que darle a la capacidad de innovación y de experimentación para que sea capaz de generar los inputs que necesitamos también en las operaciones de rehabilitación, sobre todo en supuestos extraordinarios como son aquellos donde la operación es tremendamente cara y difícilmente asumible por las administraciones, en este caso las municipales, cuando se trata de sustituir infravivienda o cuando hay que entrar en barrios tremendamente degradados donde la operación es muy muy compleja. Nosotros, precisamente por estos, a través de estos datos, hemos orientado el plan estatal y sus programas a estas políticas. Obviamente el propio plan estatal se entenderá mucho mejor cuando la ley esté aprobada, porque la ley establece técnicas e instrumentos que están llamados a llenar esos huecos que nos faltan con el margen de maniobra que da el plan y con la financiación que otorga el plan, y una vez que ambos estén vigentes y estén juntos. Tengo otro correo electrónico del Ministerio que dice que el plan se publica en el boletín mañana, si no me equivoco. Por lo tanto, ese sí que aparece publicado mañana, y si la ley va por el trámite de urgencia, esperemos que estén despegados no más de 3 o 4 meses. Dicho esto, espero no haberme excedido mucho en el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias otra vez por invitarnos a explicar esta vez el plan de vivienda de Cataluña. Verdaderamente intentaré condensar esto porque el plan es extenso y ahora comentaré sus líneas. Yo me propongo explicarles unas consideraciones generales que ayudan a situar el tema. Luego una visión global un poco de todos los programas, y luego voy a poner el zoom en la parte sobre todo de promoción de vivienda de protección oficial, que yo creo que por el ámbito en el que estamos y atendiendo a la petición que me hacía Paco antes, pues creo que es donde puede haber más interés en este momento, en este ámbito y en este foro en el que nos encontramos. A ver, yo diría que para situar con carácter general el tema, en la elaboración del plan hemos tenido que de alguna forma dar solución a 4 retos más bien operativos. Primero quizás es más conceptual, pero 4 retos más o menos operativos. A ver, el primer tema es que, como se ha comentado, y esto estoy de acuerdo, el plan que tenemos vigente en Cataluña, aunque se aprobó en el 2010, ya en plena crisis, todavía responde a un esquema, a un modelo que yo diría que es heredero de la burbuja inmobiliaria. Antes, los planes que conocíamos hasta ahora, prácticamente promoción de vivienda protegida era sinónimo del plan. Nos situábamos arriba. Cuando hablábamos de los planes, hablábamos de cuántas miles de viviendas se construirían protegidas con arreglo a ese plan. Eso es así. Ahora, en este momento, no tiene sentido que esto continúe siendo así. Estoy de acuerdo con esto. Y, por consiguiente, nosotros hemos situado el tema de la promoción de vivienda protegida dentro del eje económico del plan. Esto yo creo que es relevante, es importante, esta adscripción en el eje económico. A ver, ¿quiere decir que renunciamos a la componente social que tiene esto? No. Evidentemente la vivienda protegida tiene una componente social, porque es que si no, no sería protegida, ¿no? Pero situarla en el eje económico para nosotros significa un poco lo que tú comentabas, Paco, es decir, vamos a intentar que si alguna cosa se puede hacer, se haga. No vamos a intentar mucha más cosa, ¿no? En un escenario de ayudas cero previsiblemente para la promoción, no cero absoluto, luego comentaré alguna cosa, pero en un escenario de este tipo vamos a intentar que al menos lo que se puede hacer se haga, y por tanto yo creo que este primer reto
era reinventarnos un plan, sobre todo en el aspecto de la vivienda protegida o de la nueva vivienda protegida, yo diría de las cenizas de lo que ha quedado del anterior, después de lo que ha ocurrido en este país, después de lo que está pasando. Por tanto, primera cuestión compleja. La segunda cuestión es que hemos intentado hacer un plan que, más allá de la coyuntura actual a la que tenemos que dar respuesta, sin duda, sea un plan pues que dure más tiempo si es posible, no necesariamente 4 años, los que sean necesarios. Por tanto, esto se verá, aunque no haya ayudas en este momento concretadas en una determinada línea, el plan sí que prevé que se puedan establecer mediante convocatorias y, por tanto, constituye un marco que nos ha de dar posibilidad de adaptarnos a mejores momentos cuando estos lleguen y, por tanto, a situaciones distintas. Una tercera cuestión que hemos intentado es que este plan, que tiene 100 artículos, habrán visto que tiene 100 artículos, incluye normas que antes estaban dispersas fuera del plan. Hemos puesto en el plan todo lo que tiene que ver con la normativa de adjudicación de viviendas, toda la regulación del reglamento del registro de solicitantes de vivienda y también todo lo que tenía que ver con el aval lloguer, el aval alquiler, que es una figura que tenemos en Cataluña de garantía de cobro de los alquileres por parte de la Administración, que se mantiene en el nuevo plan, y que nosotros pensábamos que esto, que el aval lloguer estuviera fuera del ámbito del plan, no tenía sentido, cuando precisamente creo que en el nuevo escenario el aval lloguer ha de tener un papel importante de incentivo. Lo comentaré después, pero que nosotros creemos que, por ejemplo, para potenciar la vivienda protegida de alquiler, pues bueno, si no podemos tener ayudas directas para el promotor, es importante reforzar esta figura, pues ayudando a mejorar la solvencia de los arrendatarios a través de figuras como las ayudas al alquiler o el aval lloguer, en el caso de que es una garantía para el propietario de cobro de los alquileres. Por tanto, quizá ayudas directas no, pero a través de estas ayudas indirectas creemos que puede ser importante establecerlas en el nuevo contexto. Cuarto tema y último de consideraciones generales, y todo esto lo hemos tenido que pensar o repensar en un escenario presupuestario pues como el que es, ¿no? Y por tanto esto nos lleva a montar un plan en el que no se concretan las ayudas concretas, que se dejan a las convocatorias posteriores. Esto ya está sucediendo así en todos los programas sociales que están activados y con presupuesto, digamos, desde la Agència de l'Habitatge, desde la Secretaría de Habitatge. Estos programas funcionan con convocatorias específicas, con dotaciones específicas, y ahí es donde se concretan las cuantías de las ayudas. Nosotros creemos que esto, aparte del tema presupuestario, es más operativo, porque hay cuestiones que se pueden cambiar, una cuantía de una subvención puede subir o puede bajar y no tiene por qué estar condicionada a el estricto marco de un decreto, que luego para modificarlo pues ya se sabe lo que nos cuesta en cuanto a tiempo. Por tanto, concreción de subvenciones lo dejamos a las convocatorias específicas. El decreto prevé un marco para poder subvencionar todas las actuaciones contempladas, también la promoción, en un momento en que mejoren las cosas, aunque ahora sabemos que en este momento no podrá haber ayudas en este momento, pero quizá en un momento ulterior sí. El plan está, por tanto, preparado para esto y también para poder encajar posibles ayudas estatales dentro del plan. Vista esta consideración más general, en este esquema que tienen en pantalla ven los dos ejes social y económico. El secretario antes ha hablado de los 5 objetivos que están aquí abajo. De estos 5 objetivos hay 2, como decía también el secretario, en donde coincidimos con regulación estatal en el plan de vivienda. Ahí quiere decir que vamos a tener que intentar compatibilizar las dos regulaciones, partiendo de la base que, en cuanto a los detalles, no en cuanto al concepto, pero en cuanto a los detalles, no serán regulaciones coincidentes, no lo serán, pero ahí vamos a tener que ver cómo se compatibiliza, y estoy hablando de 2 temas concretamente, este de aquí, el de la rehabilitación, y este de aquí, el de las ayudas al alquiler. Ahí es donde confluimos. En los otros 3 que no confluimos, pues prácticamente la regulación que hacemos en el plan nuestro, en Cataluña, es exclusiva
yo diría en algunos casos por primera vez en cuanto a la regulación de todo lo que es la vivienda protegida, claramente por primera vez, ya que además en el decreto tan estatal sí que se contiene tres, yo creo en una disposición final, ¿no? En una adicional, se contienen 3 criterios, pero muy generales respecto a la vivienda de protección oficial y no más. Por tanto, por primera vez esta regulación se hace íntegramente en el nuestro plan. También podríamos decir lo mismo de todo lo que tiene que ver con evitar la pérdida de la vivienda o incentivar la entrada en el mercado de alquiler de viviendas desocupadas. Visto esto, paso a esta visión general del tema social. No voy a entrar aquí en detalles porque creo que esto habrán otros foros para poderlo explicar, pero sí de una forma general para que ustedes tengan pues esta visión global del plan. Diré que en cuanto al tema de evitar la pérdida de vivienda por motivos económicos, hay todos estos grupos de medidas concretas que van en esta dirección. Ahí tenemos desde ayudas, subvenciones al pago a la subvención del alquiler de viviendas del parque público. Nos encontramos que pues mucha gente no puede ni pagar el alquiler social del parque público de viviendas y por tanto hay que subvencionar esto también. Ayudas urgentes que son para evitar desahucios o, una vez producidos los desahucios, también poder ayudar para encontrar una nueva vivienda de alquiler a estas familias. Estas ayudas las tenemos activas ya en estos momentos. Ayudas para incrementar lo que aquí denominamos la xarxa de habitatges d'inclusió, viviendas de inclusión, para intentar atender a colectivos, pues sobre todo sin techo o con un mayor riesgo de exclusión social a través de entidades que se dedican de una forma pues muy efectiva a todo este tipo de actuaciones. Cuestiones derivadas de sistemas de adjudicación urgentes por emergencia social a través de lo que en el plan llamamos la Mesa de Emergencias Sociales, que cobra carta de naturaleza en este plan, que hasta ahora no estaba y por tanto estará. Nuevos modelos de tenencia, propiedades compartidas, que también ahí en el aspecto social creemos que tienen un ámbito específico. Antes se comentaba, es decir, quizá pueda ser una alternativa a la dación en pago algunos sistemas de propiedad compartida, por ejemplo, entre quedarse sin nada de la vivienda o de alquiler puede haber una solución intermedia en que las familias que no puedan pagar la hipoteca igual se puedan quedar con una parte y por tanto no trasladar esa parte que se quedan al sistema financiero y a la economía en general, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Y finalmente sistemas pues de intermediación en temas hipotecarios, Ofideuta, que ya también tenemos en marcha entre las entidades financieras y deudores hipotecarios. Por tanto, ahí tenemos también una más, que es una serie de medidas que preveamos para ciertos sectores que hemos detectado, evidentemente con mayores déficits desde el punto de vista social y de otro tipo, y por tanto hay medidas ahí en el plan pues para evitar que estos barrios, estas zonas más degradadas pues crezcan en esta degradación y se conviertan en un problema difícilmente resoluble. Paquetes de medidas, por tanto, alrededor de evitar la pérdida de la vivienda. Me refiero muy rápidamente a al paquete de medidas que se refieren a incentivar la entrada en el mercado de alquiler de viviendas desocupadas. Ahí sí que hay lugares donde se prevé la expropiación. Yo diría que más quisieran las entidades financieras que les expropiáramos las viviendas, ¿no? Que más quisieran, ¿no? Otra cosa es si podríamos pagarlo esto, ¿no? Yo creo que sería difícil. Entonces nosotros ahí tenemos algunos sistemas. Uno es el programa de cesión, que es que la administración nos ofrecemos como arrendatarias de viviendas, pensando sobre todo ahí de las entidades financieras para luego destinarlas al alquiler social. Este es un programa básicamente pensado para viviendas de entidades financieras, y los programas de mediación y las bolsas de vivienda, que estas ya son programas pensados en la movilización de viviendas de propietarios particulares al mercado de alquiler social, hemos intentado buscar que este programa sea compatible pues
pues con los agentes que se mueven dentro de la intermediación en el mercado, privados. Por tanto, que esto no entre en competencia, sino que hayan mecanismos, estoy buscando por ahí al presidente de los APIs aquí, por tanto, mecanismos de compatibilidad con esto, que creo que no han de ser cuestiones, digamos, incompatibles, sino compatibles. Finalmente, todo el paquete de ayudas al alquiler que nosotros también tenemos, que estarían dentro, ahí en medio, en este objetivo de facilitar el acceso a la vivienda. Visto esto, entro ya, digamos, pongo el zoom en los programas de protección oficial. Ahí estaría el zoom. Yo esto casi me lo salto y voy casi a la descripción o un poco a la exposición de las principales novedades, esto está planteado así, principales novedades que tiene el plan nuestro respecto a lo que preveía el plan anterior. Modalidades de protección oficial, dejamos 2 de forma coherente con los tipos de suelo que tenemos, ¿no? Concertado y general. Ahí el plan intenta dar respuesta a qué es lo que hacemos en estos suelos, ¿no? Esta es lo que intentamos responder con el plan, ¿no? Porque bien, ya sabemos cómo está la promoción ahora, pero hay que seguir dando respuesta a qué hacemos en estos suelos, ¿no? Y cuando alguien quiere hacer algo ahí, ¿qué hace, no? Y por tanto, nuestra responsabilidad, no fácil, es dar respuesta a esto, y esto es lo que intentamos en el plan. Más cuestiones. Nosotros ahí, en estas 2 tipologías que dejamos, también dejamos el especial porque tiene un trato fiscal todavía privilegiado por parte de la normativa estatal en relación con el IVA, pero en estas 2 modalidades, flexibilización total de regímenes de tenencia, es decir, ante la falta de ayudas, nosotros vamos a fijar unos topes máximos de precios de venta de la vivienda protegida en venta y unos topes máximos en alquiler, y ahí en cada modalidad se puede hacer, pues, venta, o se puede hacer alquiler primero y luego vender, siempre respetando los topes máximos de precio que fijamos. Por tanto, no habría una tipología específica de alquiler a 25 años, luego hablaré de una cuestión, o a 10 años, sino que se puede hacer los regímenes que se quiera, también las figuras intermedias en estas calificaciones, siempre ajustándose a los precios máximos de venta. Generalizamos calificaciones, cualquier tipo de vivienda, nueva construcción, también usadas. Nosotros diferenciamos, luego veremos en un mapa cómo es eso, pero vamos a diferenciar el régimen jurídico de la vivienda protegida en función de si ese solar está en una área que en el propio plan nuestro se va a definir como área con demanda residencial fuerte acreditada. El territorio de Cataluña no es igual, lo decía antes el secretario, y por tanto en territorios, en las zonas sin demanda fuerte acreditada, el régimen jurídico de la vivienda protegida va a ser distinto. Y por tanto, la primera cuestión es que los ingresos máximos crecerán en estas áreas sin demanda fuerte acreditada a 5,5, el IRSC, o incluso aumentar hasta 120 metros la superficie máxima de viviendas en estas áreas sin demanda fuerte acreditada. También reducimos los trámites administrativos, o por lo menos lo intentamos, y lo ponemos en el decreto de concesión de calificaciones. Por cierto, está aquí el director de promoción. Algunas cuestiones en cuanto a los visados creo que hemos demostrado que se han mejorado respecto de épocas anteriores. El tema de la calificación de las viviendas, ¿qué hacemos? Volvemos aquí, pensemos en la diferenciación que antes yo decía, áreas con demanda fuerte acreditada o sin demanda fuerte acreditada, y también el mandato que tenemos de la ley de diferenciar los plazos de calificación en función de las ayudas recibidas. Por tanto, decimos, si una promoción de vivienda protegida no tiene ayudas de ningún tipo públicas y empiezo al revés, si tiene ayudas y está en un suelo calificado de protección oficial 40 años, el caso contrario, sin ayudas y sin suelo de protección oficial 10 años, y en los casos intermedios serían 20, es decir, en un suelo calificado pero sin ayudas, por ejemplo, serían 20, y todos estos plazos, todos ellos conjuntamente se reducen a la mitad en municipios sin demanda residencial fuerte y acreditada. También modificamos el tema de la devolución de ayudas en caso de daciones en pago, que creo que también es una medida que está en el plan de vivienda estatal y en otros instrumentos normativos que se están moviendo en la misma dirección. Más cuestiones. Establecemos 2 disposiciones transitorias que creo que son de interés.
Los plazos que antes he comentado de calificación, por tanto reducidos, también se aplican siempre para las nuevas promociones que se califiquen en el futuro, no para las antiguas, pero ahí hay una excepción que decimos promociones calificadas definitivamente como de compraventa que no se hayan vendido las viviendas, y que además hayan perdido las ayudas, que las han perdido a petición del promotor, no de forma automática, pues se pueden aplicar los mismos plazos de calificación que antes he comentado para estas viviendas que quedan sin vender. Sé que en el plan he visto que hay una opción de descalificación de estas viviendas. Aquí habrá que ver, porque esta opción de descalificación creo que no podrá aplicarse cuando estemos en suelos protegidos, porque esto implicaría casi como dejar sin efecto la reserva. Pero entonces, si esto no funciona en los suelos protegidos, sí que podrá funcionar esta adecuación a los plazos de calificación que nosotros proponemos para estas viviendas y, por tanto, lo mismo que antes he comentado, a petición de elección del promotor, no de forma obligatoria. La segunda cuestión es que también va en la línea de decir que si algo se puede hacer, se haga, ¿no? Pues a ver, hemos incorporado que promociones que se califiquen provisionalmente durante los 2 primeros años de vigencia del plan y se destinen, aquí sí que hay obligación de destinar a alquiler y alquiler protegido durante 10 años con las rentas máximas que se establecen en el decreto, estas promociones pues se pueden acoger a una calificación exclusivamente para este caso de 10 años y por tanto después de este plazo serían viviendas libres, y esto lo hacemos pues para que se pueda incentivar de alguna forma algún tipo de promoción de alquiler en los municipios en donde esto es necesario. Más cuestiones. El sistema de precios. Este es un tema polémico, pero quiero tranquilizarlo, ¿eh? Es un tema que primero estamos en la tramitación del plan y por tanto de esto podremos hablar. Pero, a ver, nosotros teníamos que responder a este tema. Es decir, después de la caída de precios que ha habido y después de la constatación de que durante años las viviendas protegidas han acabado siendo más caras que las libres en venta de alquiler, algo se tenía que hacer. Y además, encima, ahora lo tenemos que regular todo, porque antes, bueno, pues había el precio básico del Estado y tal, pero ahora no, por tanto lo regulamos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos ahí? Hacemos algunos cambios, intentamos que no sea traumático y mover lo menos posible, también lo tengo que decir, pero en cualquier caso salvando todo lo que ahora está en marcha. Es decir, hay que tener claro que cualquier calificación provisional que esté otorgada seguirá con los precios anteriores, e incluso cualquier solar que tengamos adquirido con anterioridad a la entrada en vigor del plan también va a seguir con los precios anteriores en base a una transitoria que situamos sobre este tema, ¿eh? Por tanto, máxima tranquilidad en cuanto al tema transitorio respecto de este tema. A partir de ahí, lo primero que teníamos, la ley nos obliga a buscar, digamos, parámetros objetivos e incluirlos en el plan para definir los precios de las viviendas protegidas. El parámetro objetivo que hemos escogido para determinarlo en este momento es el único que conocemos que en este momento tiene alguna consistencia, es los datos que tenemos en el registro de fianzas nuestro de la Generalitat de los precios de los alquileres, ¿eh? Y por tanto, a partir de estos datos establecemos unos parámetros para determinar los alquileres máximos y también los precios máximos de venta. Yo sé que esto es raro, pero esto es una forma de encontrar un parámetro objetivo para hacerlo. Luego ya veremos que el resultado es un resultado parecido a lo que tenemos ahora, o muy parecido a lo que tenemos ahora. A partir de ahí, por tanto, se establecen una serie de criterios. Respecto al alquiler, se establece primero el alquiler de la zona A y a partir de ahí, descontando un 15%, se establece el alquiler de las zonas B, C y D. También se utilizan estos criterios para fijar las zonas geográficas de precios.
se establece, y esto no lo ven todavía ni lo verán todavía en el decreto, porque esto será una resolución posterior, se establece la posibilidad que las capitales de comarca o otros municipios que tengan precios superiores a los medios de sus comarcas podamos cambiarles de zona y situarlos en la zona más alta de la que le correspondería. Por tanto, según estas situaciones estarán contempladas y por tanto tampoco habrá aquí, creo, demasiado problema. En cuanto al precio del suelo, hemos pasado al 15% en cuanto a nuevos instrumentos de gestión urbanística, pero para los anteriores, aprobados anteriormente, mantenemos la regulación actual. Aquí les he incorporado unos cuadros de precios. Yo ahora no me voy a extender en esto, pero se demuestra que por zonas los precios son bastante similares a lo que teníamos antes. Quiero recordar que en el caso de la vivienda concertada, nosotros en Cataluña no teníamos regulado el alquiler de la vivienda concertada, solo teníamos regulado el alquiler de la vivienda concertada en cuanto era alquiler con opción de compra. Ahora sí que tendremos regulado también el alquiler para suelos concertados. Las diferencias, especialmente en cuanto al régimen general, ven que son pocas. Es verdad que los municipios, algunos cambiarán de zona, pero quiero recordar la posibilidad que tenemos y que ejerceremos de elevar de zona municipios que por su singularidad de mercado pues tengamos que hacerlo. Esto lo haremos sin ningún tipo de problema y por tanto creo que estamos en una situación similar. También en cuanto a los precios de compra-venta, que incluso en algún caso suben. Por ejemplo, en la zona A el precio de la vivienda de régimen general pues sube algo, ¿no? E incluso en la zona B también sube algo respecto a lo que ahora teníamos, Pero evidentemente hay un cierto replanteo de qué municipios están dentro de las zonas, porque es que esto lo teníamos que hacer porque la realidad del mercado ha dejado absolutamente desajustado esto que teníamos hasta ahora y por tanto este ejercicio se hace en el plan. Ahí tenemos un mapa de cómo quedan las zonas A, B, C y D, a reserva, digo, de los últimos ajustes que hagamos en el trámite de información pública del decreto. Importante también, en el plan se regula por primera vez el sistema de tenencias intermedias de vivienda, propiedad compartida, propiedad temporal, también el derecho de superficie. Incorporamos, yo esto les pediría que se lo miraran con cariño, ¿no? Incorporamos un sistema de incentivo de lo que es la propiedad compartida, en el sentido de que siempre que la primera adquisición de la primera cuota por el comprador sea una adquisición al precio máximo establecido, las sucesivas adquisiciones, que no son adquisiciones que haga obligatoriamente, sino que puede hacer voluntariamente, se permite que se pueda subir el precio en un porcentaje determinado, con lo cual pienso que puede ser un incentivo para los promotores para utilizar estas nuevas figuras cuando las tengamos implementadas en el Código Civil de Cataluña, que será pronto, espero. Por tanto, un incentivo para esto. Yo creo que interesante, sobre todo en zonas, no la A quizá, pero la B, quizá la C, que los precios salían con más dificultad, ¿no? Por los módulos existentes, pues yo creo que ahí hay posibilidad de establecer algún tipo de promoción en estas tenencias intermedias. El alquiler con opción de compra se flexibiliza también, las cuestiones que se establecían respecto a porcentajes que tenían que ser obligatorios, que fueran a cuenta del precio de venta, esto queda absolutamente flexibilizado, porque alquiler con opción de compra, mientras sea alquiler tendrá los límites del alquiler y cuando sea venta tendrá los límites de la venta. Los procedimientos de adjudicación también se regulan de forma pues coherente a lo que ya conocen como consecuencia de las modificaciones a cabo normativas de la Ley de Vivienda. Por tanto, no me extenderé en este tema. Y finalmente la fijación de los municipios con demanda residencial fuerte acreditada, que hemos sacado a través de cruzar distintos datos, como son la población joven, la inmigración, los niveles de renta que tenemos de las distintas poblaciones y otros factores que nos traen o nos llevan a un mapa de estas características, en que las manchas más oscuras serían los 70 municipios que hemos detectado como municipios con demanda residencial fuerte acreditada y donde se aplicaría
aplicaría lo que antes he comentado, y el resto del territorio de Cataluña pues no se aplicaría, o no serían municipios con este tipo de demanda. Yo estaría lo de la rehabilitación, yo acabo aquí porque en realidad la rehabilitación se prevén cambios importantes respecto al tipo de convocatorias, pero digamos que aquí coincidimos bastante con los criterios del plan estatal en cuanto a la necesidad de priorizar todos los temas de eficiencia energética, accesibilidad y patologías estructurales, que son los que se van a primar. Se establece una nueva condición que en casos, digamos, manifiestos de mal mantenimiento de las viviendas, pues no se van a poder tener ayudas. Esto es una novedad que hasta ahora no se ponía de esta forma, pero esto va a ser así, excepto que sean actuaciones que vayan ligadas a otras de rehabilitación energética, que en este caso pues sí que se podría. Pero básicamente se prevé sistemas de convocatorias de ayudas que podremos activar cuando tengamos recursos presupuestarios para este tipo de actuaciones. Bueno, hasta aquí, muchas gracias, espero que haya contestado algunas preguntas. Hola, molt bon dia a tots. En primer lugar, quisiera agradecer a APCE la posibilidad de estar aquí en nombre mío y del Ayuntamiento, y deciros que mi intervención va a ser simple, genérica y si puede ser corta, porque hoy tenemos propuestas legislativas y esto es el debate importante. Yo creo que por eso hay hoy tanta gente aquí. Pero sí que haré algunas reflexiones. Nosotros, como ayuntamientos, nos regulamos. Nosotros, como vosotros, pues gestionamos, aplicamos, impulsamos, ejecutamos, etcétera. Nosotros somos los que recibimos la gente que no puede pagar el alquiler. Nosotros somos los que recibimos la gente que quiere un acceso a una vivienda. Nosotros somos los que vamos el domingo por la mañana cuando se hunde una vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo en este sentido porque hablaré más de la praxis y desde la reflexión y de la gestión directa como ayuntamiento, digamos. La primera reflexión que quería hacer es que hace unos meses estuvimos, organizado por el APCE, en el Meeting Point, una mesa redonda que éramos las mismas personas, en la cual hablábamos de lo mismo pero sin propuestas. Y lo que decíamos un poco era todo esto en marco teórico, que luego se ha traducido en propuestas, así que es doble oportuna esta jornada. Yo recordaba aquella jornada que yo empezaba reivindicando la singularidad de las políticas de vivienda según los territorios. Lo ejemplificaba en Barcelona, pero sería aplicable en cualquier otro sitio. La singularidad por la dimensión. Bueno, Barcelona tiene una dimensión, otros municipios no la tienen. La singularidad por las competencias, por las competencias propias de gestión. Sabéis que en Barcelona hay la Carta de Barcelona, aprobada por el Congreso de Diputados y por el Parlamento, y por lo tanto hay unas competencias distintas. La singularidad también por el tipo de ciudad, por la capacidad de tracción, etcétera, etcétera. La singularidad también por el mercado inmobiliario, lo decía vuestro presidente en la presentación. En Barcelona sí que hay una oferta de mercado, claro, pero sobre todo hay una oferta de demanda, y además una demanda que no se ajusta a la oferta. Esto es cierto, pero en realidad nosotros los datos que tenemos, que son los mismos que tiene APCE y por los que los compartimos, nos dicen que a pesar de que se vende poco, se vende más de lo que se construye. O sea que tenemos en potencial un problema de mercado de vivienda nueva en Barcelona. Esto parece que sea insólito. Bueno, pues en Barcelona es así, habrá que tenerlo en cuenta. Ya sé que no es general, por eso insisto en la singularidad. Y la última singularidad que yo me refería, que entonces era casi una broma, ahora ya es más serio, es la suerte de estar en una administración solvente y con capacidad económica como es el Ayuntamiento. Esto no es una broma, esto es muy serio, es porque al fin y al cabo el secretario de Habitatge nos ha dado una muy buena noticia. No es una crítica al secretario de Habitatge ni mucho menos, como sabéis, pero la verdad es que tenemos unas administraciones, concretamente la autonómica, al límite de no sé qué. Y claro, hacer políticas de vivienda sin poner dinero es un poco difícil, sobre todo las sociales. Bueno, yo decía eso porque yo creo que ninguna norma rígida se adecuará a las diferentes realidades del territorio. Y reflexiones como el alquiler tope, que nos dice el nuevo plan, 600 euros. Bueno, pero en Barcelona la mediana de alquiler está casi en los 800 euros, ¿eh? ¿Cómo vamos a tratar el alquiler igual en Barcelona que
qualsevol municipi de Catalunya. Aquí tenemos un problema. O en las reservas, lo mismo. ¿Qué pintan las reservas en sitios donde no hay demanda? Ni social ni ningún tipo. Pero en cambio, por supuesto que pintan mucho en Barcelona. O sea, la propuesta que hacéis, yo diría, hombre, en Barcelona no las quitéis. Ya sabéis que además en Barcelona, antes de que estuviera regulado, ya se hacían. En un pseudo pacto con los promotores, ya se hacían. O sea, insisto y lo ejemplifico en estos dos aspectos que yo creo que es importante que tengamos en cuenta la singularidad y la capacidad de adaptarse al territorio de las legislaciones. En este sentido quiero valorar positivamente el esfuerzo del Plan de Cataluña, que nos ha explicado sucintamente Jaume, que de hecho ya debatiremos con qué acierto y con qué dudas, pero en todo caso hay un esfuerzo notable para leer estas singularidades, por lo menos en el marco de Cataluña. Otra cosa, no sé si os pasa, llàstima que s'hagi marxat la directora general, per això anava per ella, però no sé si os pasa, a mí me pasa que cuando la oigo hablar, a pesar de estar bastante de acuerdo en el análisis que hace histórico, cuando yo pienso aquí, está hablando de otro mundo, ¿eh? O sea, que nunca se ha hecho rehabilitación, que solo se ha hecho crecimiento. ¿Cuántos años hace en Barcelona que no crecemos un metro de suelo urbanizable? ¿30? ¿40? Yo no sé porque no estaba. ¿Cuánto hemos hecho de rehabilitación en Barcelona estos últimos años? Lo sabéis, aquí hay gremio de APIs, gremio de administradors de finques, allá gestors de l'Incasòl, o sea, no sé qué hago, ¿eh? Entonces, estando de acuerdo, cuidado, porque hay mucha experiencia. Cuando yo oigo hablar del parque de alquiler social, digo, bueno, menos mal. Cuando oigo hablar de las ayudas al pago de alquiler en función de las rentas, digo, hombre, como lo hacíamos toda la vida aquí. Cuando oigo apuesto por la rehabilitación, menos mal. No es una crítica, insisto, lo que pasa que a veces me sorprende, ¿no? Incluso cuando no nos atrevemos a hablar de ejecuciones subsidiarias y expropiación por temas de rehabilitación, eso es dificilísimo, por mucho que esté legislado, pero hemos hecho alguna. Yo no soy jurista, ya os digo, soy muy pragmático y gestor, yo no echo de menos la legislación. O sea, yo lo que necesito para hacer mejor las cosas es mejor diálogo, mejor capacidad de gestión, más dinero y más voluntad política, pero no más legislación. Y me da miedo que no le pongamos mucha más legislación, eso en general. Dicho esto, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en la apuesta por el alquiler. Ya lo sabéis, y lo hemos dicho muchas veces, y mi alcalde es un gran defensor de este proyecto. Y además ya hace 4 años que el ayuntamiento como tal no hace viviendas en venta, los hace en venta en derecho de superficie o en alquiler. Nosotros hace años decíamos que había como 3 niveles de demandantes, grosso modo, de los ciudadanos de Barcelona. La gente que puede pagar el mercado libre, ahora no sé qué precio es, pero que está un poco por encima, eso os encargáis vosotros. La gente que puede pagar un precio protegido, que sería un precio tasado por debajo, y que podemos hacer nosotros o vosotros, pero estaría bien que lo hicierais vosotros. Pero hay otra franja social que no puede pagar nada. Cuando digo nada, digo muy poco, porque la gente que cobra 500 euros no puede pagar 400 o 300. Esto solo nos toca la administración pública, nos guste o no nos guste. O no lo hacemos o lo hagamos. Esto no. Esto es lo que nosotros llamamos parque de alquiler social. Son viviendas que la gente paga en función de su renta y el diferencial lo ponemos nosotros, sí. Puede ser discutible, pero es una política social intensa. Esto al ayuntamiento le cuesta pues 3 millones de euros al año y tenemos 1.700 viviendas que están en estas condiciones. Gracias a eso tenemos menos gentes en la calle, la gente que le echan. Yo creo que este discurso de estas 3 lecturas se incorpora conceptualmente, o sea, se lee también en el plan y de hecho se intenta perfilar eso también con las ayudas. Lo digo porque esto no es una crítica al plan, sino una satisfacción de que se incorporen estos esquemas en el plan, ¿no? Lo mismo con la rehabilitación. Mirad, en Barcelona, desde el 2008, 5 años, se han rehabilitado en Barcelona con ayudas públicas 126.500 viviendas, un 17% del parque de la ciudad en 5 años. Paréntesis, aquí incluyo aquellas viviendas que han incorporado un ascensor que de hecho no se han rehabilitado las fincas y como son fincas de 10 viviendas se cuentan las 10, ¿eh?
Digo porque hago trampas, pero las explico. Esto ha significado una subvención de casi 150, en 5 años, 150 millones de euros y una inversión de más de 500. Estas subvenciones venían del Ayuntamiento, del Estado, a través de la Generalitat y de la propia Generalitat. O sea que bueno, hemos hecho bastante, sabemos de qué va. ¿Cuál es el problema principal que tenemos? No es legislativo, no es de fórmulas, no es de subvención, es que no hay dinero. Es solamente esto, porque de 30 millones que poníamos hace 5 años, este año más o menos tenemos los 8 del Ayuntamiento y ya vemos si rascamos algún plurianual de los pendientes de la Generalitat o del Estado. Y la realidad es que en los presupuestos del Estado esto no está. Yo cuando leo 2.000, 400 millones de añadir, hostia, pues si lo busco en los presupuestos y esto no está, lo tendréis que añadir. Pero claro, yo lo que veo es que en políticas de vivienda en Cataluña, 6 millones de euros. 6 millones de euros es menos de lo que pone el Ayuntamiento de Barcelona solo para rehabilitación en un año en Barcelona. O sea, algo no cuadra, Dicho esto, insisto que me parece muy bien el esquema general del plan. A mí me preocupan 2 cosas que ya las he avanzado. Una es el cumplimiento de lo pendiente de planes anteriores. Aquí seguro que hay víctimas de todos colores, de rehabilitación y de ayudas a la promoción. Por lo menos yo soy una de ellas. Me preocupa que se cumplan. Y el segundo es que me da miedo que sea excesivamente regulador y detallista. En algunos momentos, cuando leo lo de la rehabilitación, me da la sensación que casi son las bases ya para hacer la convocatoria. Yo me da miedo, no sé, aún no lo he analizado. Dicho esto, estoy absolutamente de acuerdo en promocionar el alquiler. Me parece muy razonable, desde mi punto de vista personal, que desaparezcan las ayudas a la compra, pero esto genera una contradicción. Si la vivienda es protegida y por lo tanto tiene unas limitaciones, tendremos que ajustar las limitaciones y las cargas. Es decir, yo estoy de acuerdo que no haya ayudas directas públicas para la compra de vivienda, aunque sea protegida, pero a lo mejor tenemos que reflexionar sobre las indirectas, léase IVA, o a lo mejor tenemos que reflexionar sobre las cargas implícitas que conlleva la vivienda protegida. Condiciones de acceso, seguridad jurídica, etcétera, etcétera, ya lo sabéis. Yo creo que esta reflexión, que también en el plan catalán ya se abre, yo creo que es importante, porque decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el suelo? Seguramente alguno descalificarlo y otro redefinirlo, porque si no, esto no vamos a ningún sitio, ¿no? He tenido una alegría al saber que la ayuda al alquiler pasa de 200 a 250 euros metro cuadrado. De hecho, desde la Asociación de Promotores Públicos era una reivindicación. No, la reivindicación es que subiera más, por supuesto. Haremos números, allí está un experto. Haremos números, yo creo que tampoco sale. Tampoco sale. O sea que poca vivienda pública, poca vivienda de alquiler, a pesar de todo eso, vamos a hacer, a no ser que haya alguna onda de administración, la Generalitat cuando pueda, el Ayuntamiento si le apetece, que ponga más dinero para hacer eso, si no, no sale. Pero bueno, se agradece el esfuerzo, digamos, porque sabemos en qué momentos estamos. El tema financiación no ha salido. Es curioso que no ha salido la financiación cuando no podemos hacer nada, y la financiación es un tema clave. Cuando se supone que el ICO se le va a dar un papel. Claro, perdonad, pero es que yo lo único que sé es que ha estado 5 meses la web del ICO diciendo se han cerrado las líneas de vivienda, y esto dura unos meses. Ahora ya no existe la vivienda. Tú buscas vivienda en la web del ICO y no existe, es una palabra que no existe, que es una opción política legítima y comprensible por cómo estamos. Pero claro, si vamos a hacer rehabilitación y encima, pero gestionar la rehabilitación, no sé, aquí hay gente que sabe más que yo, pero el problema no es directamente de mayorías o de legislación. Yo creo que el problema, nosotros cuando hicimos el plan de ascensores que todos conocéis, hablamos con administradores de fincas y APIs, los expertos que gestionan, hablamos con los técnicos, que son los que se ponen en marcha, hablamos con las asociaciones de vecinos y hablamos con los constructores. Conclusión, el problema no era ni que les dábamos poco dinero, el problema era otro, el problema era que no hay acuerdo. El problema es que hay gente que económicamente le es imposible. Aquella persona necesita un ascensor, pero no puede pagarlo, es imposible. Y que no, a veces no había posibilidad de acuerdo.
¿Qué hicimos? Pues hicimos un acuerdo con el gremio de constructores, el gremio de ascensoristas, para que hicieran un endose y la comunidad no tuviera que avanzar toda la parte que subvencionaba. Es como un compromiso que nosotros pagaríamos en 90 días, que durante 2 años lo cumplimos y ahora no. También es cierto, por las cosas que os he explicado. ¿Qué hicimos? Pues hicimos un servicio más de intervención nuestra, más de mediación, para intentar llegar a acuerdos, pero no forzarlos. Si no hay acuerdo, no hay acuerdo. Y sobre todo, ¿qué hicimos? Pues aquella gente que cumple unos requisitos que no puede pagar, a ti te vamos a dar el 100%. Pero claro, esto es un escándalo, ¿no? Pues no, el diferencial entre lo que vais a tener todos de subvención y este 100% es lo que llamamos una ayuda social, que se inscribe en el registro como carga. Con lo cual han pasado 2 cosas. Se han desencallado algunos y muchos otros ha aparecido el heredero y ha pagado. Bueno, son ejemplos de la gestión cotidiana que permiten producir eso. Yo creo que el tema de la financiación es importantísimo. No sé si seremos capaces de resolverlo y que aquí estaría bien, aunque en las notas se anuncia, que el ICO tuviera un papel, porque si no difícilmente, o sea, en estos momentos tenemos, y aquí hay varios promotores que están en esta situación, tenemos promociones de vivienda en alquiler que no tienen ninguna viabilidad, porque más allá de los números es que no hay financiación, no se pueden ni empezar, ¿no? Bien, yo lo dejo aquí, porque si no ya veo que es tarde. Muchas gracias. Si os parece, abrimos el debate y a mí me gustaría abrirlo haciendo una pregunta a la mesa, a quien quiera contestarla. Es una pregunta y una reflexión, porque yo también tengo un poco esa sensación después de ver el plan, los planes que están saliendo, de que al final un poco nosotros los promotores, sé que hoy aquí hay una amplia representación del sector que no solo son los promotores, pero que en cierta medida nos consideramos un poco la industria del sector. Los distintos planes de vivienda nos van dejando cada vez, nos van cerrando un poco las puertas a la actividad. Yo ya entiendo que en una situación como y nos los van cerrando porque al final los planes tienen una serie de propuestas de programas, y esos programas a mí me parece acertado que se tengan que dirigir hoy por hoy a subvencionar el alquiler de la gente que tiene necesidad, a priorizar el alquiler y la rehabilitación, pero la realidad, y es constatarlo, es que nos deja un poco bastante fuera de la foto, y por lo tanto es una dificultad más añadida a esa situación que hay hoy de estancamiento, ¿no? Y que tenemos en el sector, y que se ha plasmado aquí en Cataluña, pues con esas 5.000 viviendas que se han empezado el ejercicio. Esto por un lado. Por otro lado, yo también soy muy partidario de que en situaciones complicadas la legislación hay que simplificarla, ¿no? Sí, también siempre agradezco que todo el corpus toda la arquitectura legislativa se vaya adaptando a la situación, mejorándola. Pero a fin de cuentas la política de vivienda es eso, es una arquitectura legislativa, una serie de programas prioritarios y un presupuesto. Y lo que yo sí lo que no veo en línea de... Me parece que en la arquitectura legislativa podemos discutir cosas, pero se va mejorando algunas cosas. Yo, sinceramente, en algunas cosas simplificaría del todo, me pondría a simplificar. Pero bueno, se ha ido mejorando. En las líneas, hoy por hoy sería muy difícil discutir que no tenemos que dedicarnos a ayudar a la gente, el alquiler y la rehabilitación. Y lo que sí yo no veo rumbo es en el tema de hacia dónde, cuáles son los objetivos que se marca la política de vivienda desde el punto de vista presupuestario. Porque, y al menos tener una reflexión. Aquí hay mucha gente que lleva muchos años dedicándose a la política de vivienda. Yo conozco a algunos que llevan 20 y tantos años, ¿no?, dedicándose a esto. Algunos que están en esta mesa. Y yo creo que esto es una reflexión importante. Aquí siempre se había dicho, este país es un país donde difícilmente podemos tener unas políticas de vivienda como las de nuestro entorno, porque se dedica un porcentaje del PIB menor, y siempre se decía, recordad además, aparte la parte más importante que se dedica, que es el 0,6%, que son esos 6.000 millones que se dedican a desgravaciones fiscales. Bien, hoy, quizá por imperativo europeo, hemos dejado
las reclamaciones fiscales. Es verdad que los presupuestos tienen una plasmación importante, porque todavía creo que están hablando de la repercusión de 2.500 millones de euros durante este año. Pero es que si metemos un poco los presupuestos que hay para políticas de vivienda, ¿no? Lo que es 600 millones al año que establece este plan, más lo que puedan aportar el resto de comunidades autónomas, que es muy poco en global, nos estamos poniendo unos porcentajes del PIB tan bajos, que yo creo que difícilmente se puede hablar de políticas de vivienda. O sea, tenemos un corpus legislativo muy bien definido, unas políticas muy bien definidas, pero al final la política de vivienda es presupuesto. Entonces, yo sé que hoy es muy difícil garantizar un presupuesto para políticas de vivienda, pero sí por lo menos todos los especialistas del sector tendrían que decir, señores, hemos de ir. Políticas de vivienda se hacen con presupuesto y este sector necesita como mínimo tener un 1% del PIB dedicado a esto. Y yo reflexiones sobre esto veo muy poco. Os paso la palabra para que contestéis y abro las preguntas que quiera hacer el público. ¿Os parece que cojamos unas cuantas y luego contestáis? Hacía esta reflexión un poco para introducir dos preguntas básicamente. Una que cuando se habla de estabilidad normativa, seguridad jurídica y demás, incluso ahora con el concepto de simplificación normativa, yo no sé si se es plenamente consciente de que en materia de alquiler, cuando se invierte en alquiler, se está trabajando a muy largo plazo. Actualmente las promociones, o para una compañía como la nuestra, que tiene muchas promociones en alquiler, fundamentalmente de protección pública, existe una normativa tan variada de aplicación, es decir, tenemos tantas normativas como planes de los últimos años. Que corrijo, no hay planes de vivienda desde el año 81, sino que yo conozco algunos anteriores, 78, 68, que algunos de ellos siguen vigentes para las compañías que se dedican a alquiler. Por lo tanto, mi reivindicación sería, ¿es posible pensar que algún día haya una única normativa vigente en materia de alquiler de vivienda protegida? Segunda pregunta. O segunda cuestión, desde el punto de vista de fiscalidad. He hecho referencia a las últimas modificaciones fiscales, sobre todo a la SOCIMI como gran instrumento de inversión en vivienda, y quiero recordar que hay otro tipo de sociedades, las sociedades del régimen de arrendamiento de viviendas, que son específicamente y exclusivamente de vivienda, que tienen un régimen fiscal peor que el de la SOCIMI, a pesar de que se incluyeron con la modificación de la SOCIMI para aproximar ese tratamiento fiscal, siguen teniendo un tratamiento fiscal peor que las SOCIMI cuando tienen mayor restricción de uso. ¿Es posible que en algún momento se puedan igualar las condiciones de las sociedades de arrendamiento de viviendas a la SOCIMI? Y hablo desde el punto de vista de una sociedad que son de las pocas, o si no de las únicas, que mañana mismo se podía convertir en SOCIMI. Cumplimos todos los requerimientos, cotizamos en bolsa, pero si quisiéramos pasar mañana al régimen de SOCIMI, tendríamos que establecer un régimen transitorio y esperar 3 años para poder mantener la actividad ordinaria de la compañía. Gracias. ¿Hacemos alguna otra pregunta si hay más y luego contestáis, os parece? Sí. Traéis aquí delante, por favor. De Barcelona y del Consell de Cataluña. Yo quería hacer un par de comentarios sobre la promoción del alquiler. Obviamente consideramos que es muy importante tomar medidas en ese sentido y esta línea nos parece muy positiva, pero yo les rogaría una cosa a los políticos, por favor, no hablen más de desahucios. Cuando hablan de desahucios, refiriéndose a las ejecuciones hipotecarias, no son los desahucios que realmente la ley califica como desahucios arrendaticios. Lo digo porque es que ya están habiendo hasta confusiones en los desahucios por falta de pago, y eso es muy importante, porque si estamos aquí tratando de garantizar o promover la seguridad del arrendador, están ya preocupados porque si arriendan a un inquilino que luego no les paga, a ver si después les va a venir pues estas plataformas que sabemos que existen y van a impedir el desahucio, y están ocurriendo en este momento. Hay confusión terminológica y es muy fácil no hablar de desahucios cuando hablamos de lanzamientos de ejecuciones hipotecarias, y eso no cuesta dinero. Está también la cuestión de la complejidad arrendaticia. La reforma de la ley de arrendamientos urbanos, que está en este momento en el Senado, si no estoy equivocado, es de relieves, de calado. Hay normas que nos parecen bien porque facilitan y agilizan los acuerdos y
ya no encorsetan tanto la relación entre arrendadores y arrendatario. Eso es positivo. Hay algunas cosas que no nos parecen muy adecuadas, como lo de los registros de la propiedad, que se tengan que inscribir esos contratos en el registro. Nos parece absolutamente complejo, caro y además de flexibilización nada, todo lo contrario. Pero sí que pediría que tuvieran presente que estamos complicando mucho la regulación arrendaticia. Se ha hablado ya de una multiplicidad de normativa en otros campos, pero es que en los arrendamientos urbanos es tremenda la complejidad. O sea, en este momento tendremos, con la aprobación de esta reforma, 4 regímenes arrendaticios distintos. 2 de la Ley de Arrendamientos del 64 y 2 de la Ley del 94. Eso asusta mucho a mucha gente a la hora de tomar una decisión para alquilar, porque no lo entiende. Y por otro lado, la reforma de la ley, que está muy bien en cuanto es la tercera o la cuarta ya de reforma del proceso de desahucio, pero sinceramente podemos modificar la ley 1000 veces, pero si no hay medios logísticos en los juzgados para llevar a cabo los lanzamientos y los procesos en los plazos que la ley marca y no se cumplen los plazos, pues tampoco vamos a ganar mucho en la práctica, ¿no? En cuanto a la reforma de la propiedad horizontal, que está contenida también en la ley de rehabilitación, en el proyecto de ley de rehabilitación que va a ir, que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, hay que tener en cuenta que en Cataluña no tenemos esta propiedad horizontal, tenemos una propiedad horizontal específica, por lo tanto va a ser muy difícil que se pueda aplicar esa reforma aquí en Cataluña, salvo que en la reforma del Código Civil pues se incorporen, que esperemos que sí. Hay una cosa que yo quería realmente destacar en esta reforma, y es puesto que este problema en el momento en las comunidades de propietarios, el problema que tienen es la morosidad de los copropietarios en asumir las cargas, como ha comentado muy bien el representante del ayuntamiento, el Antonio. Yo lo que quería es decir, la afectación real es una medida que nos parece muy positiva, que se haya ampliado de 1 a 3 años. Quería felicitar al Ministerio por esta decisión. Esperemos que en Cataluña también se incorpore, pero les ruego que consideren todas las propuestas que hemos hecho desde el Consejo General de España de Administradores de Fincas, porque la gestión de las comunidades de propietarios es esencial que se lleve a cabo por personas que entienden de gestión, y las reformas de esa gestión, si no están bien realizadas, van a comprometer el futuro de cualquier iniciativa legal. No se trata solo de simplificar y reducir los quórums, que está muy bien, obviamente, los administradores de fincas queremos que eso sea viable siempre estamos trabajando por la rehabilitación de las fincas, porque es nuestro objetivo fundamental, que la finca tenga el estado adecuado, pero si la gestión para llevar a cabo esta ejecución de estas actuaciones no está bien regulada, pues lo único que hacemos es crear conflictos y procesos judiciales a continuación. Por lo tanto, al final no se acaban haciendo ninguna de las obras, ninguna de las rehabilitaciones que tanto deseamos. Bueno, y muchas gracias, y le felicito nuevamente a la subdirectora especialmente. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Y contestan a todas ya, porque tenemos poco tiempo. ¿No? Bueno, pues... Sí. Yo, algunas reflexiones. Luego, Carla, si tú quieres decir algo más también. A ver, algunas reflexiones. Luego, Carla, si tú quieres decir algo más también. A ver, los promotores fuera de la foto y el tema presupuestario y tal. Hombre, obviamente, en cuanto a la Generalitat en estos momentos es complicado saber lo que ocurrirá dentro de 6 meses, y por tanto hacer una planificación a 4 años o a 5 no les cuento lo que es de complicado. Nosotros hemos pensado que, aunque tengamos esta situación coyuntural, sí que teníamos que poner en el plan los instrumentos para que, como he dicho antes, en el momento que la situación mejore, pues podamos articular ayudas. Y también ayudas a los promotores. Yo a veces creo que hay alguna confusión, a veces se confunden cosas, yo creo. Una cosa es la burbuja, en la que nadie puede estar de acuerdo lo que ha sucedido en cuanto a incremento de precios o de producción desmesurada de vivienda en unos años, pero esto es una cosa. Otra cosa son los promotores, otra cosa es la compraventa. La compraventa tiene que seguir existiendo como forma de acceso a la vivienda. El alquiler, lógicamente, se tiene que potenciar, y otras formas intermedias, pero la compraventa tiene que seguir existiendo. Por tanto, yo creo que hay que distinguir un poco los errores cometidos que no se pueden volver a cometer, y en cambio no estigmatizar según qué cosas que a veces creo que no se tienen que estigmatizar, y por tanto distinguir distintas cuestiones.
Cebasa, Donato, plantea una cosa que siempre plantea. Yo creo que evidentemente cada plan de vivienda dice que se aplicará para las calificaciones nuevas y no para las antiguas. Esto es así. Pero es que esto tiene que ser así, de alguna forma, porque es que la retroactividad de los regímenes jurídicos hay que tener mucho cuidado con esta retroactividad, porque es que puedes alterar cuestiones que están ya hechas de una forma determinada. Nosotros tenemos mucho cuidado con esto, con alterar las reglas del juego preestablecidas, en un sentido y en otro. Otra cosa es que podamos estudiar formas de racionalización de estos regímenes jurídicos distintos que ciertamente conviven en estos momentos, y yo creo que sí que podríamos ver qué hacemos con ellos en algún tema, pero cuidado con esta retroactividad. Y en cuanto al tema administrador, yo creo que muchas cuestiones son más de respuesta por parte del Estado de lo que se ha planteado, pero el tema de los desalojos en alquiler, evidentemente que para que el alquiler funcione esto ha de ser posible. Yo creo que ahí es donde yo insistiría en lo que ha dicho Toni Sorolla también, es decir, las personas que no pueden pagar al alquiler las tenemos que atender desde las administraciones públicas, con ayudas para que puedan pagarlo, ayudas al alquiler, ayudas previas más urgentes para evitar desalojos y luego posteriores. Y en casos extremos, pues igual están los parques públicos, la forma como podemos acoger a todas estas personas que tengan estos problemas. Pero esto tiene que ser así, evidentemente, y no podemos confundir las cosas, porque obviamente en el momento en que el alquiler pues no se puedan exigir el pago de las rentas, entramos en otra dinámica totalmente distinta. Obviamente es el papel que tenemos que jugar las administraciones públicas, y complicado en momentos como los de ahora, en que los problemas sociales aumentan y nuestra capacidad de respuesta no es siempre la que tendría que ser. Bueno, ya Paco, totalmente de acuerdo. No puede ser que aquello que el menos coste que le supone en este momento a la administración pública, el hecho de quitar las desgravaciones de las rentas, pues no revierta en políticas de vivienda, cuando en los presupuestos propios de vivienda, sobre presupuestos iniciales, pasamos de los algo más de los 4.000 millones que tenía el plan de 2009-2012 iniciales. Luego la falta de seguridad jurídica hizo que durante 3 veces se modificaran las normas del plan, se pasen a 2.000 millones de nuevo plan. No es normal, no es posible, no hay dinero. O sea, yo entiendo que hay una voluntad, por lo que hemos hablado con la Dirección General de Vivienda, con el Ministerio de Fomento, pero nos pasa a nosotros, hay una voluntad, pero no hay recursos en estos momentos. Más cuando estamos devengando aún las resoluciones pendientes de todas aquellas promociones que están terminando con esas ayudas que por una parte el plan 2009-2012 tenía el Estado, y luego pues generosamente el decreto 13-2010 ampliaba, ¿no? En este momento en Cataluña tenemos contabilizado que promociones que tengan calificación provisional y que tengan financiación devengan solo de subvenciones. No hablo de subsidios de intereses que están recogidos en el plan. Lo de las subvenciones no lo he visto, y es de aquellas cuestiones que aún tengo pendientes de resolver. Tenemos previsto que tenemos que pagar entre el 2013 y el 2014 169 millones de euros aproximadamente. 100 millones correspondrían a los planes a las ayudas provenientes del Estado a promotores. Toni Sorolla ha dicho hay 6,5 millones, ahí no vamos a ningún sitio, y 69 millones le corresponderían a la Generalitat. Nosotros tenemos vocación de ir haciendo las resoluciones y de intentar pagar. Nos falta dinero. No sé si la vocación en este caso del Ministerio sigue siendo la misma que la de la Generalitat, pero estoy de acuerdo. O sea, pero antes que mirar el futuro, terminemos de una vez con lo que estamos arrastrando todavía. Luego, otra cuestión. Decía Enrique Vendrell, no cuesta dinero, o quizá lo he entendido mal, no cuesta dinero el tema de los desahucios por alquiler. Pues sí, sí nos cuesta mucho dinero, y tengamos presente una cifra. Yo ya sé que el drama de las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos es tremendo, y me estaba leyendo ahora mismo la sentencia de ayer de Canarias, que no tiene desperdicio, por cierto, y se la recomiendo a todos ustedes, pero el 87%
de las familias que se han quedado sin vivienda por decisión judicial los últimos 4 meses en la ciudad de Barcelona, el 87% son de actuaciones judiciales que tienen que ver con el alquiler, no con las ejecuciones hipotecarias. Y el problema para la administración, sea ayuntamiento, sea Generalitat, sigue siendo el mismo. Es un ciudadano, una familia, una persona que se queda sin techo y que tienes que realizar actuaciones de emergencia social para intentar evitar que se dé una situación de exclusión social residencial absoluta, ¿no? Por lo tanto, que quede claro que entendemos que en el lenguaje podemos dar pie a esa confusión. El lenguaje es lo que no cuesta dinero, la terminología. No. Vale. Eso no cuesta dinero, efectivamente. Pero que quede claro que nosotros también tenemos focalizado muy, creo, acertadamente el problema, y que yo soy de la opinión, y la directora general lo sabe, y que no estoy de acuerdo no con las medidas de intentar ejecutar más rápidamente las actuaciones judiciales en el tema de los desalojos, sino en la nueva ley del alquiler, la de reducir el plazo de 5 a 3 años. Creo que esto, entre otras cosas, no favorece actuaciones de rehabilitación que puedan llegar a realizar o querer realizarlos a los nuevos inquilinos, y creo también que hoy en día la mayoría de propietarios lo que persigue es una estabilidad en el inquilino y no buscar una máxima rentabilidad que pueda quedar superada en un plazo exclusivo de 3 años más 2, ¿no? Por tanto, nosotros se han acogido una serie de enmiendas técnicas, más de 15, creo recordar, en los trámites de Congreso y de Senado, pero quedaría esa última petición de replantearnos nuevamente ese plazo, ahora tan mínimo, de 3 años que se establece en la nueva ley del alquiler. Ángela. Sí, bueno, yo muy rápidamente en relación con la digamos, la visión de la legislación estatal, la necesidad de esta legislación, el hecho de que los ayuntamientos, digamos, aquí hay una palabra catalana que a mí me encanta porque es mucho más expresiva que la castellana. Nosotros lo que nos pertoca es lo que nos pertoca. Entonces, ojalá que a nosotros nos tocara, porque a mí me resultaría muchísimo más atractivo, después de 20 años trabajar en el Estado, digamos, tan en el laboratorio y sin meterte en el fregado de las cosas que ocurren, gestionar y estar en el día a día de las batallas. Pero bueno, lo que nos toca es lo que nos toca. Nosotros hacemos legislación básica que afecta al territorio de las 17 comunidades autónomas, además de a 2 ciudades autónomas que tienen su complejidad precisamente por estar donde están y tener las condiciones que tienen, que son Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces, claro que sabemos, tanto la directora como yo sabemos la tradición que tiene la rehabilitación en Barcelona, pero os puedo asegurar que sois una isla. Sois una isla, y muchas veces yo me planteo si esta política tan ambiciosa y tan intensa que se ha hecho en Barcelona a favor de la rehabilitación ha sido por voluntad o por necesidad. Es decir, si hubierais tenido la oportunidad que han tenido otras muchas ciudades españolas de seguir creciendo y de seguir creciendo, porque parecía ilimitado el suelo, y aún en muchas de ellas sigue siendo ilimitado y todavía hay para crecer, como ha dicho la directora, los próximos 45 años, si hubierais tenido una política tan activa en rehabilitación. O sea, hay que nosotros cuando trabajamos con carácter uniforme, teniendo en cuenta una determinada realidad a escala del Estado, con independencia de que, por supuesto, las peculiaridades nos gusta tenerlas en cuenta y esperamos que efectivamente se tengan en cuenta, ¿no? En cuanto a la legislación, bueno, pues en un momento en el que el problema es que no hay dinero, o sea, es que podemos seguir hablando de que de verdad lo que necesitamos es financiación y lo que necesitamos es dinero. Mire, es que es justo lo que no hay. O sea, no hay dinero. Y si lo que queremos es mirar al futuro e intentar salir de este bache, mientras no tengamos dinero, lo que nos planteamos es, ¿podemos hacer otra cosa? Hombre, pues a lo mejor con la legislación podemos quitar trabas, podemos quitar cargas administrativas, podemos intentar flexibilizar. De acuerdo que si
hemos intentado de todo. Yo les puedo asegurar a ustedes que hemos tenido contactos con todo el que tenía que ver con este tema. Hemos tenido contactos con el Ministerio de Hacienda, hemos tenido contactos con Economía. Cuando decía el compañero que por qué no se había asimilado, yo le puedo asegurar que lo hemos intentado hasta los límites. Hemos trabajado con el ICO. Hay una línea ICO, no sé quién lo ha comentado. Dentro de la línea de emprendedores hay 1.000 millones para créditos a la rehabilitación del ICO, y se anunció de hecho en el mismo paquete de medidas del Consejo de Ministros del pasado viernes. O sea, dentro de la realidad que tenemos, ojalá fuera otra, pero la que tenemos es la que es. Estamos intentando precisamente pues eso, flexibilizar, agilizar y eliminar determinadas cargas que nos consta que son probablemente las que están impidiendo que, con independencia de que si no hay financiación a lo mejor no conseguimos sacar esto adelante, son las que están impidiendo que muchas operaciones de rehabilitación se hagan. En cuanto a otro tipo de normativa, ¿cuándo conseguiremos que las promociones de vivienda en alquiler tengan la misma normativa? Cuando consigamos planes que supuestamente son cuatrienales y duran 25 años. Claro, si cada plan tiene su normativa y se nos va a 20 años, pues al final están todos unos solapados encima de otros, cada uno con su normativa, y dice, esto está pendiente ¿de qué plan? Y dices, no, si esto está todavía pendiente del 2005-2008. Evidentemente, mientras no tengamos, yo comprendo que efectivamente en determinados planes, y sobre todo cuando hablamos de promociones de vivienda, tanto en venta como en alquiler, hay que tener un cierto margen de maniobra que probablemente en 4 años sea imposible. Yo estoy convencida, incluso procesos de rehabilitación complejos o de regeneración es imposible, pero desde luego los horizontes temporales que hemos tenido, que han permitido 8, 9, 10 planes vigentes, todos a la vez, cada uno con su normativa, es que es una locura. Y probablemente ese sea uno de los retos más importantes que tengamos que afrontar, ¿no? En cuanto al tema de hablar con terminología, bueno, está mal que en concreto yo, que soy jurista, no lo haga. Me comprometo a que no vuelva a hablar de desahucio cuando quiera hablar de lanzamiento, y efectivamente comprendo el impacto, y estoy muy de acuerdo que con el tema ahora mismo mediático en relación con los desahucios, cuanto menos usemos la palabra y solo cuando efectivamente querramos referirnos a ella, pues mejor, ¿no? ¿Qué puedo decir? En relación con los medios de los juzgados, también somos muy conscientes de que ese ha sido el problema. Nosotros nos reunimos con miembros del Consejo General del Poder Judicial y con jueces que llevan específicamente temas de desahucio, y sabemos que gran parte del problema en los lanzamientos, gran parte del problema es la escasez efectivamente de medios en los juzgados. Se ha hecho lo que se ha podido. Se ha reducido la comisión esa de 2 miembros del juzgado a 1 persona, y se ha sustituido el decreto del secretario por un auto del juez, porque puede incluir a su vez la condena en costas e incluso el pago de lo que todavía se debe, ¿no? Pero bueno, intentamos llegar más lejos, pero se llega a donde se puede. Y en relación con algo que ha dicho Carles, que dice, yo creo que no podemos mirar al futuro mientras no resolvamos el pasado. Pues no sé si eso es así. Probablemente si nos quedamos mucho más tiempo intentando resolver el pasado es cuando no entraremos jamás en el futuro, o no resolveremos el futuro, que es lo que tenemos delante. Bueno, ya está. Bueno, pues sí. Yo creo que acabamos. Nada más. Muchas gracias a todos y sobre todo a los participantes.